territorio, ciudad y salud dentro de este foro urbano que tiene lugar en Sevilla. Quería dar las gracias a la organización, quería dar las gracias también por la invitación y a todas las personas que tienen que ver con hacer posible que esto suceda, que las cosas pasen y que estemos hoy aquí. No se ha podido incorporar todavía el alcalde de Alcoy. En cuanto se incorpora, si se puede incorporar Toni Francés, pues incorporaría también en la mesa que tenemos, en la silla que tenemos aquí a su derecha. Vamos a empezar haciendo un pequeño cambio en las intervenciones. Yo creo que también por poner en contexto todo lo que tiene que ver con la perspectiva del ámbito urbano, algo que ha ocurrido, que no estaba previsto, pero ha ocurrido en los últimos meses y que tiene que ver con la pandemia. Luego escucharemos a nuestra secretaria de Estado, Silvia Calzón. Y es algo que tiene que ver con ese informe de situación, que tiene que ver también con una fuente, yo creo que relevante, importante, que es ONU Habitat. Y tenemos la suerte de poder contar con un ponente de lujo, Eduardo, que nos va a contar ese informe Ciudades y Pandemia, principales conclusiones y que van a dar pie a las siguientes intervenciones. Hemos ido perdiendo un poquito de tiempo, vamos a ir recuperándolo seguro. Vamos a ser, por favor, respetuosos con los tiempos. En esta primera ronda de intervenciones tenemos 8-10 minutos máximo para cada una de las intervenciones y luego ya daremos pie a diferentes preguntas y otras intervenciones. Pues, Eduardo, por favor, tú ya es la palabra. Adelante. Muchas gracias, moderador. Muy buenos días a todas y a todos. El reporte de Ciudades y Pandemias es mucho más que eso. Es la primera vez que el Sistema de Naciones Unidas constituye alrededor de un reporte un sistema de información en el cual analizamos 1.700 ciudades y además le llamamos City IQ, que me parece un nombre muy adecuado a esto, más de 120 ciudades y países en donde vimos cuestiones de gobernanza. Organizamos 8 reuniones para discutir con expertos el tema y hemos creado un sistema permanente de seguimiento de esto. Esta base de datos nos analizaba 3 grandes cosas y es de donde derivamos la información, los hallazgos y las políticas que me voy a referir. Número 1, ¿cuál era la situación de estas 1.700 ciudades que además tienen una cierta base de muestreo estadístico mundial antes de la pandemia en términos de capacidad de respuesta? 2, cómo fueron afectados por la pandemia en términos de infección y muerte y algunos otros impactos sociales y económicos. Y 3, qué tipo de respuestas implementaron. Y entonces el análisis nos permite realmente constituir, yo diría, un bagaje y una masa crítica de información que nos daba, con toda franqueza, una autoridad para hablar de algunas de las cosas que estaban pasando sobre esto, lo que no significa que tengamos toda la verdad, sino que tenemos indicaciones de qué estaba sucediendo en ciertas cosas. Antes de hablar de los hallazgos que corresponden a 4 grandes ejes o dimensiones de las ciudades, 3 puntos importantes, iniciales y 3 finales. El primero es que las agendas globales, la nueva agenda urbana, la de París, la de Sendai, todas siguen siendo y lo fueron desde un principio los marcos regulatorios, las visiones y las perspectivas necesarias para haber evitado la pandemia o en todo caso para haberla reducido. Es decir, la pandemia para nada las cuestiona, sino que las fortalece. Número 2, y me parece muy importante, la vieja normalidad no fue una normalidad que se cansó con el tiempo y tuvo que apelar a una nueva, fue ella la causante de la situación. Y la vieja normalidad tenía que ver con una urbanización insostenible, con una desigualdad lacerante en las ciudades, con la pérdida de biodiversidad, con las fronteras entre animales y personas que se perdieron en muchas formas en las ciudades. Y la tercera, y muy importante, es que cuando se inicia la pandemia, ciudades y países y habitantes perdieron mucho esta noción de la otredad. Intentaron, y muchas ciudades siguen haciéndolo, construir más muros y diques que tender puentes y escaleras. Y entonces la pandemia nos recuerda en esta noción de otredad que nosotros no somos islas, somos vínculos. Y tendríamos que explorar de nuevo esta noción de vínculo desde una perspectiva social a la que me referiré más adelante. 4 grandes hallazgos, 10 minutos, me gustaría 1 minuto y medio, y decirles que tenemos una información impresionante y con todo gusto podríamos pasarles no solamente la base de datos, sino algunos de los análisis que siempre son bien cuestionables. Primero, lo que tendría que ver con la noción de gobernanza.
¿qué ciudades funcionaron mejor en la lógica de gobernanza? Y vimos desde ciudades que chocaron con el Estado central, las que intentaron irse por su propio rumbo, las que intentaron asociarse con otras ciudades y las que por diferentes razones operaron mucho más en aislamientos de diferente causa. Y entonces, recordarles que en octubre del año pasado, cuando el secretario general sacó el reporte política y pandemia, ciudades, el 93% de los casos de COVID eran en ciudades. Y entonces el secretario general la llamó, es una crisis urbana. Pero la realidad es que la segunda y la tercera ola se fueron a ciudades más pequeñas y después al mundo rural. Pero sigue siendo una crisis urbana y eso es lo importante porque la territorialización de la... Y eso lo vemos muy claramente, por ejemplo, en las zonas rurales, muchas de ellas apartadas o poco conectadas, que la solución al problema de salud es la reconstitución de la institucionalidad del Estado y la reconstitución de la territorialidad desde una perspectiva regional en donde la intermediación de los centros de población jugarían un papel fundamental. Dije por tiempo solo algunos hallazgos. ¿Cuáles fueron las ciudades que mejor funcionaron desde una perspectiva de gobernanza y qué podríamos retomar como una lección importante? Bueno, las más exitosas sin duda alguna fueron las ciudades vietnamitas. En marzo del año pasado había 27 muertos en Vietnam en total, siendo el equivalente de algunos países de 2 horas de pandemia en perspectiva de lo que estaba pasando. ¿Qué hicieron o qué hicieron diferente? Y entonces, cuando nosotros descubrimos ese tipo de datos con la base de datos que me informaba, intentamos reconstruir un poco esta noción de gobernanza y descubrimos algo desde donde hemos intentado reconstruir una respuesta de sistema para los países, las ciudades y donde ONU podría apoyar. Y es que el sistema piramidal organizado sobre la base de la estructura comunista vietnamita se convirtió en un baluarte no por el comunismo, sino por la respuesta social estructurada, en donde fíjense ustedes que las comunidades locales que nosotros llamamos, y esa sería la respuesta futura a la crisis, desde una perspectiva de gobernanza multiniveles, tendría que ver con el recapturar, el reconstruir y en muchos lugares revalorizar los sistemas de barrios ecológicos y sustentables. Son los barrios ecológicos sustentables desde donde se tiene que instrumentar una respuesta. En el caso de Vietnam, ellos recibían comunicación, informaciones, test, todo lo que tenía que ver con esta organización comunitaria espacial y después llevarla a otros niveles de gobierno. Entonces, lo que descubrimos es que no hay que ni pelear, ni buscar diferentes formas de asociación, sino una construcción local que pueda llevarse hasta el nivel central, en donde, repito, jugaría un papel fundamental. Entonces, por tiempo solo mencionaría 1 o 2 hallazgos por cada uno de los estudios. Número 2, pobreza y desigualdad. Ahora, aquí no había nada nuevo. Antes de la pandemia, el 75% de las ciudades del mundo, incluso del mundo desarrollado, e incluso de los países más igualitarios, 75%, crecían ya más desiguales. Y la desigualdad tiene que ver con acceso a servicios, acceso a ingresos, a oportunidades, a recursos y a los beneficios mismos que ofrece la ciudad. Y entonces, estamos hablando de 2.000 millones de personas que estaban viviendo en ciudades donde veíamos un fenómeno muy curioso, la concentración de ventajas, pero también la concentración de desventajas. Y entonces, contrario a lo que se piensa la pandemia, que es un igualador en la historia de la humanidad, lo que muestra, y lo dijo el secretario general, es un rayos X de la sociedad que nos muestra que somos profundamente desiguales e injustos. Pero esa injusticia no es conceptual, no es teórica, es una injusticia hecha de caras, de sufrimientos, de números. Y si vemos los datos asociados a la pobreza y la desigualdad a 2 niveles, entonces lo que pasa y las respuestas nos daremos cuenta que tenemos que actuar ahí y fuertemente. Algunos datos, por ejemplo, y si menciono países, evidentemente no es porque queramos poner el dedo en algún país en particular, sino porque necesitamos ilustrarlo de alguna manera. En Francia, por ejemplo, 66% de los casos fueron en el 20% del quintil más bajo. En Estados Unidos, en las grandes ciudades, por ejemplo, Nueva York, poblaciones hispánicas y afroamericanas que representan el 20-22% de la población, sufrieron hasta el 66%
de los casos. En zonas donde hay favelas o asentamientos informales, ellos tuvieron una mortandad de 3 veces mayor cuando las gentes eran infectados en una comparativa favela-no favela. En México, por ejemplo, mi propio país, el 72% de los muertos fue gente que no estudió la primaria, sin embargo, ellos no representan más del 20% de la población. Entonces, es claro que las respuestas deberían de atender estos grupos. Sin embargo, veamos, en estas 1.700 ciudades, en América Latina, que es donde estamos, el 33% de las respuestas solo fue para estos grupos. Y el resto fue para otros grupos sociales y en otras partes de las ciudades. Es decir, las respuestas instauran un régimen de desigualdad estructural. Y es ahí donde me parece que sería fundamental que deberíamos repensar lo que hacemos. Paso al tercero. El tercero tiene que ver con la forma y la función de la ciudad. Contrario a lo que se cree, y lo dije al principio, las grandes ciudades es donde se origina y se expande la pandemia, pero no son las ciudades más densas, porque una cosa es altas poblaciones y otra es densificación. Por ejemplo, Soria en Estados Unidos tiene, en España tiene un número mucho más alto que en Madrid de infectados. Y entonces esto tiene que ver con la noción no de densidad, sino en algunos países de hacinamiento y de malas respuestas asociados a un oso muy pobre, de lo que sería la noción de proximidad, de acercamiento, de economías de escala, economías de aglomeración, y repensar la ciudad en esta noción que había hablado al principio, que los franceses llamarían la ciudad de 15 minutos y ONU Habitat llama los barrios sustentables, porque entonces equiparamos comunidad y espacio. Y ahí habría respuestas muy importantes. Moderador, un par de minutos y acabo. Cuarto, importante también, la economía. En promedio, las ciudades vieron afectadas su economía en términos de ingresos propios de un 35 a un 65%. Vieron reducir por más de 20 o 30% los ingresos fiscales y vieron reducir en números muy variados las transferencias centrales. Y entonces sucede este fenómeno que se llama de la tijera. No hay recursos, pero hay necesidad de más gastos. Y aquí entonces, ¿qué tipo de respuestas se podrían implementar? 3 puntos para concluir. El primero, y muy claro, tenemos que reconstruir esta noción de resiliencia. No podemos pensar con esta noción de construir mejor, build back better, porque en el fondo lo que estamos construyendo es ese sistema desigual. La resiliencia, como está conceptual y operativamente construida hoy, es un sistema que lo que hace es mantener el status quo y el sistema mismo y fortalecer a los pobres. Pero en la realidad necesitamos una resiliencia diferente, una resiliencia que apunte a una construcción de gobernanza y a una construcción de romper esos diques y esas fronteras y construir entonces sistemas mucho más igualitarios. Ese es a lo que apuntamos. Número 2, y me parece fundamental, es repensar esta noción de una revolución de empatía. Y no es un solo término, es la necesidad de saber que muchas de las ciudades que no tuvieron capacidad de respuesta social fue porque en el fondo se ha erosionado el sistema de tejido social y necesitamos que repensar los sistemas de proximidad en donde la igualdad, en cierta forma en el sentido del colectivismo, de la identidad, sea un mensaje importante por construir. Y el último, y creo que llego 10, 11 minutos, y esto lo dijo el secretario general incluso antes de la pandemia, tenemos que volver a repensar los comunes, los bienes comunes. Y los bienes comunes nos llevan a un elemento central, quién los piensa y quién los mantiene. Y entonces, de una forma u otra, poniendo al lado ideologías políticas, la necesidad de un Estado fuerte, ministro, de un Estado que sea garante de los intereses colectivos y que todos los sistemas de planeación, de ordenamiento, de repensar la forma y la función de la ciudad, esta noción de densidades se haga siempre sobre el interés colectivo. Y entonces, estos serían, estimados gente que nos escuchan, algunos de los mensajes más importantes. Hay varios, les digo, hay muchas informaciones y encantados de poder no solamente discutirlas, sino confrontarlas, porque no es una base de datos perfecta ni los análisis, pero creo que es el que da un acercamiento realmente, yo diría, más aproximado de las grandes evoluciones, tendencias y que nos marca ciertas recomendaciones. Muchas gracias por su atención. Pues don Eduardo Moreno, muchas gracias. Gracias, director de la División de Conocimiento e Innovación de ONU Habitat.
y gracias por enmarcar también este informe Ciudades y Pandemia. Creo que contamos con una mesa, con unos ponentes de lujo, y creo que también hay aquí unas perspectivas también que conectan lo global con lo local y desde diferentes puntos de vista, de diferentes experiencias y diferentes trayectorias. Nos acompaña, tenemos la suerte de contar con la Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. En terminología futbolística se podría decir que hay una epidemióloga que juega en casa, y en terminología taurina podríamos decir también que esta es su plaza, ¿no? Entonces, quiero agradecer la presencia aquí de la Secretaría de Estado. También reconocer lo que se está haciendo, reconocer y agradecer también lo que desde un ámbito nada fácil, en momentos de todo menos fáciles, se ha hecho también en todo lo que tiene que ver con la gestión de una situación absolutamente desconocida. Pues Silvia, adelante, gracias por estar aquí, tuya es la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, mi primera reflexión al hilo de la intervención de Eduardo, muchísimas gracias, director, nos encantará conocer con más detalle este informe. Querría hacerlas precisamente sobre las desigualdades sociales, ¿no? Un concepto que hemos visto claramente en la pandemia, también lo vimos en España, en nuestras ciudades, especialmente después de la primera ola, cuando empezaron a surgir brotes que estaban vinculados pues, a una situación de precariedad laboral y de precariedad habitacional. Esto nos llevó a realizar un informe sobre la vulnerabilidad. Siempre que se hablaba de la COVID-19 se identificaban los factores de riesgo, algunos muy claros, ¿no? La relación tan lineal con la edad, mayor riesgo de enfermedad grave. Pero aparte de la vulnerabilidad clínica, había otra vulnerabilidad que estudiar, que era la epidemiológica, y una tercera, que era la vulnerabilidad social, ¿no? La vulnerabilidad epidemiológica, que nos demostraba que determinadas personas que residían normalmente en zonas menos favorecidas tenían un peor acceso al diagnóstico, al trazado de los contactos, no tenían recursos habitacionales suficientes para poder hacer algo fundamental en el control de esta enfermedad, que era el aislamiento de los casos y la cuarentena correcta de los contactos. Y había también una vulnerabilidad social que sobre todo en la base lo que hace es predisponer a algunas personas a partir de una situación de salud mucho más desfavorable y que, por lo tanto, tenía un impacto en la evolución de la enfermedad. Esto que hemos visto tan claro con la COVID-19 y que exponemos y todo el mundo comprende, es un fenómeno que en el resto de las enfermedades se da y se da continuamente. Y, sin embargo, nos cuesta mucho más trabajo trasladar esas desigualdades sociales en salud. En nuestro medio, fallecer por una enfermedad transmisible no es para nada lo más habitual. Somos un país donde la enfermedad crónica, el cáncer, pues son las causas que nos hacen enfermar y las causas que nos hacen morir. Y también en la enfermedad crónica, en el cáncer, hay un claro patrón que nos muestra estas desigualdades sociales. Es curioso cómo somos capaces de interiorizar desigualdades en base a la economía, a la pobreza, entre distintos países o regiones del mundo, pero nos cuesta mucho más verlo en nuestras ciudades y dentro de nuestras propias ciudades. Y esto ocurre de forma frecuente en nuestro medio con las enfermedades que normalmente nos hacen morir en nuestra sociedad. Hay ejemplos muy llamativos. En Glasgow, el Carlton, que es el barrio más pobre, un niño cuando nace tiene la misma esperanza de vida al nacer que un niño que nace en Etiopía. Es decir, 28 años menos que el barrio más rico de Glasgow. Hay otros ejemplos muy conocidos en Londres, una línea de metro, la Jubilee Line, donde cada parada de metro supone bajar un año la esperanza de vida. Ejemplos así tenemos en todas las ciudades de nuestro entorno, como la desigualdad social, las causas de las causas por las que estamos sanos o enfermamos, determinan cómo vamos a vivir y, sobre todo, cómo vamos a morir. Y esto enlaza con el concepto de los determinantes sociales de la salud, con esas afirmaciones totalmente ciertas de que el código postal
influyen mucho más en nuestra salud que el código genético. Estas afirmaciones están basadas en la evidencia científica, en una evidencia científica rotunda y conocida desde hace muchos años, ya desde el siglo XIX, comentarios de Virchow, el informe Lalonde en Canadá en 1974, que pone de manifiesto que se debería empezar a perder esa visión del tratamiento de la enfermedad y apostar por promocionar la salud, por prevenir la enfermedad, por abordar en definitiva las causas de las causas. Porque nuestra salud depende en parte, o nuestros resultados de salud dependen en parte de nuestro sistema sanitario. En España, por fortuna, tenemos un sistema sanitario universal y gratuito. Pero nos cuesta bastante interiorizar que nuestro sistema sanitario, por el que tenemos que seguir luchando como un generador de equidad, no es el principal determinante de nuestra salud. Los principales determinantes son sociales, tienen que ver con el contexto socioeconómico, con el género y con otras cuestiones, algunas señaladas por Eduardo, absolutamente fundamentales como la cohesión y el capital social. El tener un municipio, el tener apoyo, redes sociales, es algo que nos puede parecer bastante lógico en el caso de la salud mental, pero que también hay evidencia contundente de que influye en el resto de la salud, también, por ejemplo, en la salud cardíaca. Y es aquí, si me permite, moderador, y de forma muy breve, donde sí que me gustaría destacar el papel absolutamente clave de la acción local en salud, el papel de los municipios y de las ciudades. Primero, como conocedores del diagnóstico real y de las desigualdades de su territorio. Y segundo, porque tienen una posición absolutamente privilegiada para trabajar desde la perspectiva de salud en todas las políticas, de forma intersectorial. De la misma manera que Margaret Chen en su momento hablaba de que todos los ministros son ministros de salud, porque todas las políticas terminan impactando en la salud, también en los ayuntamientos todos los concejales son concejales de salud, los de cultura, los de servicios sociales y, por supuesto, los de urbanismo, en cuyas manos al final está el diseño de nuestras ciudades para que sean ciudades saludables, ciudades que facilitan la cohesión social, ciudades que facilitan lugares de esparcimiento, de encuentros de la comunidad, el acceso a los servicios básicos, el acceso a los productos frescos para que podamos llevar una dieta equilibrada. Entonces, quisiera terminar así, destacando el papel y la enorme responsabilidad que desde lo local se tiene en la salud de la población. Muchas gracias, Secretaria de Estado. Creo que ha quedado claro que en toda la gestión, en toda la cadena de gestión o cadena de valor desde el punto de vista de las instituciones, hay algo que tiene que ver con la salud. Y esto nos ocurre día a día. Y hay algo también que tiene que ver con la acción y con el impacto en la vida de las personas, y es lo local. Tenemos, creo, la suerte también de contar con grandes expertos. Ha incorporado ya el alcalde de Alcoy, grandes expertos que han estado y conocen el día a día de todo lo que tiene que ver con la temática de esta mesa, con ese territorio, ciudad y salud, y la temática de este foro urbano al que estamos asistiendo. Tenemos la suerte de contar también con Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad, Territorio de Colombia. Ni más ni menos. Se ha hablado de territorio, se ha hablado de ciudad, se ha hablado de salud. Jonathan es un gran experto en todo lo que tiene que ver con vivienda, por lo tanto, de acuerdo con las palabras de nuestra Secretaría de Estado, también en todo lo que tiene que ver con la salud de las personas. Colombia es un país que yo creo que es paradigma de la evolución, paradigma de la innovación, paradigma de muchas cosas buenas que han ocurrido. Si uno acude o acudió a Colombia hace 20 años y acude o vuelve a visitar Medellín hace 3 o vuelve esta misma mañana, en pocas cosas se parecen. Creo que la evolución es pequeña, gran revolución en lo positivo. Positivo con la innovación, positivo con las smart cities, ciudades inteligentes,
con el emprendimiento y con una realidad que el ministro conoce y que queremos agradecerle que pueda compartir aquí con nosotros. Ministro, gracias por estar aquí, suya es la palabra. Muchísimas gracias, Fernando. Buenos días, secretaria, Eduardo, consejero, alcalde, todos los asistentes. Todos los ministros son ministros de salud. Reflexión de la consejera. Y yo les quiero compartir desde el caso de Colombia, cuáles son como esos puntos de encuentro en la política de desarrollo urbano y la política de salud. Algunas de las reflexiones son evidentes, no por eso menos importantes. Y quisiera dividirlo como en tres grupos. Un primero es el que tiene que ver con la política de reducción del déficit cualitativo. Ayer en este foro estuvieron varios ministros de América Latina y yo diría, Eduardo, que el elemento común de todas las fueron muy distintas las intervenciones, pero si fuéramos a escoger una suerte de elemento común de todas, todos los ministros hicieron reflexión a la importancia de la reducción del déficit cualitativo. Ese es uno de los grandes, yo diría que cambios en la aproximación de política de vivienda en el mundo emergente. Inicialmente era cómo hacemos más casas y cómo hacemos más vivienda social que sea fácil de comprar, cómo desarrollamos además un esquema de financiamiento en el cual más y más personas puedan convertirse en propietarios, pero cuando los déficits cuantitativos de vivienda empiezan a bajar en el mundo emergente a niveles de un dígito, cuando quedan atrás los niveles del 18, del 23, del 24%, que es lo que se estila en una economía de ingreso medio bajo, y cuando ese camino del desarrollo en las economías de ingreso medio alto empiezan a fincar niveles de carencias de vivienda por debajo del 10%, se suelen implementar de forma complementaria políticas de déficit, de reducción de déficit cualitativo, que no es nada distinto a ayudar a mejorar la calidad de las viviendas que ya existen. En eso está toda América Latina. Existe una suerte de consenso regional en que todos los países por igual estamos preocupados no solamente por construir más casas, sino por mejorar las existentes. En Colombia en particular tenemos 1.200.000 familias que, aunque son propietarios, están dentro de la pobreza. Entonces, en cierta medida, excluidos de algunos programas de asistencia social por ser propietarios, pero son familias pobres. Son familias pobres que, aunque tienen una casa, esas casas tienen deficiencia en términos de techos, deficiencia en términos de pisos y deficiencia en conexiones intradomiciliarias. La política de reducción del déficit cualitativo en Colombia, América Latina y en el mundo emergente es a la postre una política de salud. Y es a la postre una política de salud porque, por ejemplo, una de las intervenciones en las que más se está insistiendo la región es la terminación de viviendas con pisos de arena. No son uno ni dos, son cientos de miles. Y la relación entre la existencia de ese tipo de pisos, pisos que no son de cementos, que no tienen baldosa, y las infecciones respiratorias en los niños es altísima. Segundo, cada mejoramiento de vivienda viene de la mano de la conexión intradomiciliaria. La conexión intradomiciliaria que habilita las redes de saneamiento básico para ese tipo de barrios, para ese tipo de viviendas. Y como es apenas natural, intervenciones de ese tipo ayudan a reducir enfermedades gastrointestinales. La relación es directa, es evidente. Es muy importante en la medida en que se van desarrollando esos mejoramientos de vivienda, esas conexiones intradomiciliarias, hay una incidencia directa sobre la salud. Tercero, también en la dinámica de mejoramiento, es que cuando los lotes lo permiten, estas intervenciones reducen el nivel de hacinamiento técnico, sirven para construir otra habitación, que no hayan tantas personas en un mismo espacio. Eso también existe una copiosa, una vasta literatura, se han escrito ríos de tinta sobre la incidencia que eso tiene en la salud emocional. Otro elemento, yo diría que otro vaso comunicante entre política de vivienda, en particular de reducción de déficit cualitativo y de salud. Todo esto para decirles que esa nueva agenda de no solamente construir más casas, sino mejorar las existentes, es a la postre una apuesta que tiene una externalidad positiva muy clara desde el punto de vista de la salud de nuestras principales ciudades. En el caso particular de Colombia les hablaba de 1.200.000 familias. En este gobierno, en el gobierno del presidente Iván Duque, nos propusimos llegar a cerca de 200.000 familias con mejoramientos de vivienda. Eso son muchísimas. 200.000 familias es el 70% de Villa, con mejoramiento de vivienda. Ya vamos en cerca de 120.000. Hemos avanzado muy bien, y la pandemia para nosotros lo que fue es una gran oportunidad
nosotros somos un sector en cierta medida beneficiario de la pandemia porque dentro del presupuesto, que al final es la decisión política congresional de cuáles son las prioridades, digamos que estos programas están fondeados y hoy son mucho más profundos y tienen mejor capilaridad. Esa es una primera reflexión. Una segunda reflexión de la política urbana y la salud tiene que ver con los equipamientos. Y los equipamientos no solamente de atención de salud, sino también de cultura, de deportiva, de parques recreodeportivos, y en eso América Latina tiene un gran camino por recorrer. Ayer les compartí una estadística. Acá en Europa, dependiendo del país, tenemos entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante de zonas verdes. En América Latina son 5, en Colombia son 3.8. Nosotros tenemos mucho que hacer en términos de infraestructura complementaria todavía. No solamente es construir las viviendas, sino que esas viviendas deben venir de la mano de infraestructura deportiva y de infraestructura de salud, tanto atención como prevención. Entonces ahí, si se quiere, al momento de planear las ciudades, hay como 2 tipos de intervenciones que uno puede seguir. La primera, tratar de redensificarlas alrededor de esta infraestructura. Entonces, todo lo que se pueda hacer desde el punto de vista de renovación urbana, porque casi todos los proyectos de renovación urbana de América Latina están cercanos a donde ya existe infraestructura de salud, están relativamente cerca a los hospitales. Es una agenda en la que tenemos que avanzar, pero la segunda, que es tal vez la más complicada, es la que tiene que ver con la expansión de la huella urbana en buena parte de nuestras ciudades, en particular de las capitales, donde primero crecieron las casas antes que la infraestructura complementaria. Entonces son cientos y cientos y cientos de miles de viviendas que empezaron a estar lejos, para hacer referencia a la ciudad de los 15 minutos, no a 15 minutos, sino a 1 hora o hora y media del puesto de salud más cercano, a 1 hora o 1 hora y media del centro de desarrollo infantil más cercano, a 1 hora o hora y media del parque deportivo también más cercano. Entonces, invertir en infraestructura complementaria, en esa expansión de la huella urbana, también es importante. En el caso particular de Colombia, tenemos más de 400.000 familias, un número grandísimo, que se han beneficiado de este tipo de intervenciones, que hacen parte de esas expansiones que, si se quieren, fueron desordenadas durante los últimos 3, 4 lustros. Suscribimos un crédito interesantísimo de cerca de 300 millones de dólares con el Banco Mundial para promover esa infraestructura en ese tipo de desarrollos urbanos, y sin duda alguna eso hace parte de los puntos de encuentro entre la política de ciudades y la política de salud. Y un tercero, que yo creo que es tal vez el más evidente, es el que tiene que ver con agua potable. Eso parecería una preocupación menor en un país como España, parecería una preocupación menor en el contexto de Europa. En América Latina sigue siendo importantísimo, porque lo que ha vivido nuestra región en las últimas 3 décadas es, yo le llamaría una revolución incompleta, porque el salto es impresionante. Somos la región del mundo que más ha crecido en acceso de agua potable. Pasamos de 70 a cerca del 90. Colombia es un buen ejemplo, 73 a 94% de cobertura. Pero todavía nos hace falta la última milla. La última milla son familias que todavía no tienen acceso a agua potable. En Colombia estamos hablando, cuando llegamos al gobierno, 5 millones de personas no tenían agua potable. 5 millones de personas no tenían agua potable. Nos pusimos una meta, vamos a llegar a 3, en ese gobierno, nos queda un año, 3 de 5 millones de personas, ya vamos en 2,5 millones, vamos a sobrecumplir la meta, pero nos quedan todavía 2 millones y medio de colombianos que no tienen acceso a agua potable. Cuando uno mira dónde están los colombianos que no tienen acceso a agua potable, o los latinoamericanos que no tienen acceso a agua potable, el 90% están en 2 grupos: o zona rural dispersa, donde tenemos densidades poblacionales bajitas, entonces son unos pocos, pero la mayoría están en barrios de origen informal. Los barrios de origen informal es donde se concentra, en América Latina, Colombia no es la excepción, donde se concentra la gente que no tiene acceso a agua potable. Y es difícil, muy difícil, llegar con el servicio de agua potable formal a barrios que crecen en la informalidad por distintas razones. No existen redes, están muchas veces localizados en algunos puntos de riesgo, o no existe la regulación que le permite a las empresas prestarle a ese tipo de viviendas. Entonces nosotros en Colombia hicimos, y eso ha sido reconocido en varios foros, una apuesta innovadora de la regulación. Ya con esto cierro, y es que creamos un enfoque diferencial desde el punto de vista de la supervisión
que es tan estricta y tan precautelativa de las empresas prestadoras de agua potable para aquellas que decidieran hacer inversiones en barrios de origen informal. Entonces, unos son los esquemas de seguimiento, de monitoreo y de control del resto de inversiones, y otros son los de barrios de origen informal, permitiendo además internalizar la externalidad positiva de terminar las conexiones ilegales. Entonces, a través de esa promoción, que no solamente es económica, sino regulatorio, ese programa se llama Agua al Barrio, hemos querido que el desincentivo que existía antes para que un operador formal llegara a un barrio de origen informal se convirtiera ahora en un incentivo económico y regulatorio. Y en ese sentido vamos avanzando. No se puede llegar a la universalización del servicio de agua sin atender estos barrios de origen informal. Esa es una de las enseñanzas de la pandemia. Cierro con eso. Yo me acuerdo el día del cierre, escribimos un libro con UNO Hábitat, además, hace poquito, el día del lockdown en América Latina. Invitamos a varios ministros de la región, Elkin Velázquez editó el libro junto conmigo, y les dijimos, oiga, ¿cómo fue el día después? Todos escriban la experiencia de sus países de cómo vivieron el día que les dijeron vamos a cerrar porque estamos en el marco de una pandemia y esto no puede funcionar. ¿Qué hacíamos con los servicios públicos? ¿Qué hacíamos con la vivienda? ¿Qué hacíamos con los créditos hipotecarios? ¿Qué hacíamos con los desalojos? Tratemos de documentar eso para la historia. Tal vez el elemento más interesante de ese repositorio de experiencias es qué hacer con el servicio de agua potable, el más inquietante. En Colombia teníamos 300.000 familias de estas de barrios de origen informal desconectadas del sistema, desconectadas porque no estaban pagando, eran conexiones ilegales, fraudulentas, estaban cortadas por las empresas operadoras. La recomendación era quédese en casa y lávese las manos. 300.000 familias donde ya no importaba que la conexión fuera fraudulenta. Nos tomamos 14 días en reconectar las 300.000 personas, no, 30.000 familias. 30.000 familias, más de 1 millón de personas. Nos tomamos 14 días en reconectar, 14 días solamente. Entonces los operadores que antes habían salido a cortar esas conexiones fraudulentas salieron masivamente. Fue el primer sector que se le permitió salir, era para conectar los que antes no. Digamos que eso salió razonablemente bien en el marco de la emergencia, pero es algo que está lejos de tener todavía una solución estructural. Simplemente se los cuento como anécdota para que quede sobre la mesa que la formalización del servicio de agua potable en los barrios de origen informal es, diría yo, si no uno de los más importantes, el más importante de los retos en términos de la planeación de ciudades y la salud. Pues muchas gracias. En Colombia el deporte mayoritario no es el fútbol, es el ciclismo, y yo creo que queda patente que en Colombia siguen pedaleando, y es un honor, ministro Jonathan, poder contar con su testimonio, su presencia aquí hoy también para compartir esta realidad, esta perspectiva también y esta opinión. Yo creo también se ha mencionado en algunas de las intervenciones la pandemia ha descubierto otras pandemias que estaban latentes también ahí, ¿verdad? La pandemia, o esta gran pandemia, ha hecho que hayamos hablado más de la soledad no deseada. Creo que este es uno de los retos también como sociedad que tenemos en España, en Europa, en Occidente, en el mundo. Y la pandemia también ha puesto de manifiesto también otras realidades. Cuando se hablaba de confinamiento, de la imposibilidad de poder salir a las calles, etcétera, ha puesto de manifiesto que había muchas personas que no podían salir previamente sin existir una pandemia, ¿no? Y ha puesto de manifiesto la importancia de la accesibilidad, ¿no? Desde el Grupo Social 11 siempre hablamos de que eso de Smart Cities, ciudades inteligentes, una ciudad no podría ser inteligente si no es una ciudad para todos, si no es una ciudad para todas. Una ciudad no puede ser inteligente si no cuenta con todos en sus infraestructuras, en su gobernanza, en su estrategia, en su futuro, en su desarrollo, etcétera. Por cierto, el Grupo Social 11 ha dado el paso también internacional y tratamos de replicar nuestro modelo también en Latinoamérica, y el primer paso ha sido en Colombia, donde tenemos 2 lavanderías industriales, igual que tenemos aquí en España. 2 lavanderías industriales, una en Colombia y otra en Medellín, con más de 300 personas con discapacidad que están trabajando en Colombia. Esto tiene que ver también con los retos de la movilidad, esto tiene que ver también con este foro urbano, esto tiene que ver también con algunas de las temáticas que se están aquí tratando con ese territorio, ciudad y salud. Pasamos de lo global a lo local.
Las cosas suceden en el territorio, las cosas suceden en los municipios, en las regiones, y tenemos la suerte de contar también con un gran experto en todo lo que tiene que ver con estos nuevos retos y con esta trayectoria en todos estos conceptos. Tenemos a Miguel de los Toyos, viceconsejero de Ordenación Territorial del territorio en el País Vasco, del Gobierno vasco. Bienvenido a esta mesa, y además con una experiencia, yo creo que más que destacable en todo lo que tiene que ver con la gestión de lo próximo, con la gestión de lo local y con la gestión también de lo que supone ser responsable de una alcaldía como fue la alcaldía de Eibar. Miguel, viceconsejero, bienvenido. Tuya es la palabra. Pues muchas gracias. Primero, cierto pudor ante el comentario del gran experto, ni mucho menos, ni mucho menos. Sí es verdad que tengo 26 años de experiencia en lo local y empiezo a tener experiencia en lo autonómico, que no deja de ser también local, ¿no? Yo quiero poner en valor el acierto de esta mesa. Bueno, no hay una mesa de esta ponencia, porque llevamos varios días en este congreso hablando de la gobernanza multinivel, de que las políticas públicas ya no pueden ser estancas, tienen que ser transversales. Y creo que esta mesa refleja parte de eso, ¿no? Hay una visión desde lo nacional, hay una visión desde lo autonómico y hay una visión desde lo local, ¿no? Y creo que esas visiones son las que pueden enriquecer la solución a los retos a los que nos enfrentamos, siempre desde la voluntad. Ayer en otra charla hablábamos de cómo se puede crear la gobernanza multinivel y está claro que viene derivada de la voluntad de las personas, que sean capaces de generar empatías con otras instituciones, que sean capaces de generar generosidad en la gestión y en ese sentido veamos que todos estamos para sumar y no para enfrentarnos para ver quién tiene mayores competencias, sino que la suma de las competencias permitirá encontrar la solución. Y a eso unimos también la visión científica, que creo que es fundamental. Es decir, alguien nos tiene que ayudar para diagnosticar bien. La política tiene también sus limitaciones y tiene que ser capaz también desde la humildad de hacerse acompañar en este proceso, ¿no? Se habla de territorios, se habla de ciudades, se habla de salud. La secretaria de Estado ha dicho que todos los ministros, todos los concejales, las concejalas no dejan de ser concejalas de salud. Y hacen su contrario. La gente que se dedica a la salud tiene que tener en cuenta también aspectos deportivos, aspectos culturales, aspectos sociales que le permitan también hacer bien su trabajo desde el ámbito de la salud. Y, por tanto, creo que esa transversalidad es la que tenemos que poner en valor, ¿no? Y quiero coger también las palabras de Eduardo cuando ha dicho que la solución, o parte de la solución, o parte de enfrentarse al problema que generó la pandemia fue la herramienta de la agenda urbana, ¿no? Nosotros somos firmes defensores de la agenda urbana como una herramienta, en primer lugar, de diagnóstico y de reflexión sobre la situación de las ciudades. Cuando hablo de ciudades, estamos cogiendo el vicio de hablar de ciudades y parece que nos olvidamos de los pueblos, hablamos de territorio, ¿no? Porque al final todos estamos unidos, ¿no? Y esta pandemia lo que creo que ha hecho es poner en el espejo, en primer lugar, muchísimas incertidumbres cuando surgió. Yo creo que fuimos todos niños pequeños que teníamos que aprender, y se aprende a veces equivocándose, y por tanto la pandemia nos colocó ante eso, pero también yo creo que nos colocó ante realidades que venían y se adelantaron en el tiempo. Porque es verdad que ha habido una crisis sanitaria, pero no es menos cierto que esa crisis sanitaria ha puesto sobre la mesa otro tipo de crisis sociales. Creo que hemos hablado aquí ya, ¿no?, de las dificultades, como bien el moderador ha puesto sobre la mesa en este momento, las dificultades sociales que generó la pandemia, cuando las personas por una situación de confinamiento no podían salir de sus casas, la habitabilidad de esas viviendas se puso más de manifiesto, o la falta de habitabilidad de esas viviendas se puso más de manifiesto que en el día a día normalizado, que a veces no somos capaces de pararnos a pensar. La cronificación también de las enfermedades, porque al final las personas vivían en entornos que le provocaban esa enfermedad y como no podían moverse en ese entorno, pues esa cronificación incluso se acentuaba. La movilidad también la restricción en la movilidad nos ha hecho también cambiar la visión de la movilidad. Y por tanto, creo que esta pandemia lo que nos ha hecho ha sido adelantarnos en las reflexiones, lo cual tampoco es malo, que vamos a sacar cosas en positivo también de todo esto, porque creo que también puede acelerar también la toma de decisiones sobre los retos a los que nos enfrentamos. Nosotros, en el País Vasco, que ya tenemos una agenda urbana, ahora tenemos el reto de implementarla, pero ya la tenemos. Para hacerla también utilizamos indicadores de vulnerabilidad para identificar barrios vulnerables.
y se daba algo que ya sabíamos, pero ya está escrito, que es que ante entornos vulnerables, personas vulnerables. Creo que esa unión siempre va a ser así. Es decir, el parque de viviendas está muy envejecido porque las personas que viven en ese parque de viviendas también están muy envejecidas. Y, por tanto, cuando hablamos de agenda urbana, cuando hablamos de regeneración urbana, no estamos hablando de edificios. También estamos hablando de edificios, pero no solo de edificios, estamos hablando de personas. Y, por tanto, creo que la solución tiene que ser mucho más transversal, mucho más integral que mejorar la habitabilidad en una vivienda, mejorar la eficiencia energética en un edificio, mejorar la accesibilidad en ese edificio, sino que tenemos que también mejorar la calidad de vida de quienes viven en ese entorno. Y, por tanto, esos son los grandes retos a los que nos enfrentamos desde lo autonómico, en este caso, pero siempre en esa gobernanza multinivel, ¿no? Nosotros, en este momento, las medidas que estamos adoptando, estamos ya trabajando en 12 barrios vulnerables en el País Vasco. Hablaba el ministro de Colombia de las densidades, ¿no? Y de cómo pues hay zonas con una densidad muy baja y a veces los problemas son distintos de zonas con densidades altas. Nosotros tenemos densidades muy altas. Nosotros el 70% de la población vive en entornos metropolitanos de las 3 capitales vascas y solamente tenemos un 2% de población que vive en municipios de menos de 2.000 habitantes. Por lo tanto, nosotros llamamos en euskera Euskaliria, ¿no? La ciudad vasca. Es somos una ciudad de 2.200.000 habitantes con 250 municipios, ¿no? Entonces, lo que primero que hemos hecho ha sido intentar identificar la priorización en la intervención. Entendemos que hay que intervenir en todas partes, seguramente, pero hay que priorizar. Y en esa priorización hemos tenido en cuenta la vulnerabilidad. Y cuando implementamos acciones, buscamos la transversalidad en las acciones. Y cuando he visto el título, cuando habla de territorio, ciudad y salud, cuando hablamos de las personas, a mí me gusta más centrarlo en el tema sociosanitario. Creo que la parte social es muy importante y creo que hay un reto muy importante también en la actuación en los entornos urbanos, que es la formación y el empleo. Creo que son variables fundamentales para que quien vive en un entorno vulnerable, si somos capaces en lo urbanístico de mejorar ese entorno, tenemos que ser capaces en lo sociosanitario y académico, formativo o de actividad económica también de mejorar la situación de las personas, porque con eso conseguiremos evitar guetos, que es uno de los mayores peligros que existen. Me ha parecido entenderle al ministro que los mayores problemas, por ejemplo, de suministro de agua y tal, se encontraban en los barrios un poco informales o creados de manera desordenada en los entornos urbanos, ¿no? Pues, es quizás donde hay que priorizar la actuación, ¿no? Porque es donde, y la pandemia así lo ha demostrado también, donde está la debilidad de las ciudades, donde está la mayor debilidad. Y, por tanto, creo que los grandes retos que tenemos, que ahora nos enfrentamos a ellos, creo que la pandemia nos ha permitido visualizar algunos de ellos y ser capaces de priorizarlos, los tenemos que hacer contando con la sociedad, pero para mí es fundamental, y creo que eso sí que tenemos que poner en valor, y a veces soy igual un poquito pesado, pero que la gobernanza multinivel es fundamental. Si no somos capaces de transmitir en cascada hasta llegar a los alcaldes, que son los que al final están con el ciudadano, el que tiene ojos en la cara, quizás en otros estamentos institucionales se va perdiendo esa cercanía, pero el alcalde tiene que sentir que en esa cascada está representado, está respaldado, se siente entendido y, lógicamente, se le dan recursos y medios para poder poner en marcha todas las políticas que permitan que esos barrios vulnerables lo dejen de ser y que esas personas vulnerables lo dejen de ser también. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias, Miguel, por la intervención, también por la participación y por los comentarios también. Hemos dicho que hacíamos el recorrido de lo global desde la presentación del informe de Eduardo. Hemos pasado por Colombia, la perspectiva también de nuestra Secretaría de Estado, y pasamos a lo local, donde suceden las cosas que he mencionado antes. Yo creo que también lo acaba de mencionar el viceconsejero, lo acaba de mencionar también Miguel, esa gobernanza multinivel, esa perspectiva de colaboración, de cooperación, y esa perspectiva, lo ha dicho también, del impacto social que tiene en la vida de las personas, de muchas personas. Hablaba antes el ministro de Colombia sobre la vida de las familias, la vida de las personas, y pasamos a nuestro invitado también, que conoce perfectamente de primera mano todo lo que tiene que ver con esa perspectiva del entorno de las personas, del gobierno, de lo local y donde suceden las cosas. Nos acompaña Toni Francés Pérez, alcalde de Alcoy. Muchas gracias, Toni, por estar aquí.
ha sido también presidente del consorcio de las comarcas centrales, allí en su tierra, desde Alcoy. Nos gustaría conocer tu perspectiva y nos gustaría conocer también tu experiencia, en este caso, de todo lo que tiene que ver con lo local, y para ello agradecerte de nuevo tu presencia hoy aquí, y tuya es la palabra. Muchas gracias, y primero agradecer la invitación a participar en este foro y también pedir disculpas por el retraso. Sabemos que las mascarillas a veces generan distorsiones en la comunicación. Al taxista le hemos dicho el Palacio de Congresos y nos ha llevado al Palacio de San Telmo y hemos tenido que volver perdiendo media hora, que era lo que nos hubiera permitido llegar a tiempo. Se ha comentado en la mesa, ¿no?, lo importante de que desde los municipios, desde las ciudades, construyamos ciudades más saludables, ¿no? Al final, una ciudad saludable es una ciudad que se diseña, que se piensa pensando en el ciudadano y poniéndolo en el centro de las políticas públicas y construyéndolas de la mano de todos y cada uno de los ciudadanos. La verdad es que la pandemia no ha cambiado la estrategia de ciudad de Alcoy. Hacía años que veníamos trabajando en ese proceso de transformación, de humanización de la ciudad. Lo que sí va a permitir y está permitiendo es acelerar ese proceso de transformación. Primero porque la pandemia nos ha puesto a todos delante la necesidad de priorizar la salud por encima de cualquier otra cosa, sabiendo que sin salud el resto de necesidades pues pasan a un segundo plano. Nos ha enseñado que necesitamos un sistema público de salud fuerte, como se ha demostrado en esta pandemia, pero que también todos debemos cuidarnos más. Todos debemos de tener una vida más saludable, y la ciudad tiene que ayudar a que eso sea posible. Y vamos a hacer un proceso más acelerado también gracias a la confianza que desde el Gobierno de España se está depositando en las ciudades a través de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, que va a permitirnos impulsar de una forma exponencial todo ese proceso de transformación gracias a los recursos que esperemos que lleguen, como estoy seguro. En Alcoy, por ejemplo, hace años que venimos trabajando en los procesos de peatonalización, de recuperación de espacios públicos para la ciudadanía, de pacificación del tráfico. Pongo un ejemplo de cómo eso ha contribuido, ¿no?, de una forma muy clara y muy directa. Evidentemente, cuando apostamos por las zonas de bajas emisiones, por las peatonalizaciones, reducimos la contaminación y eso ya es un efecto directo beneficioso para la salud de los ciudadanos. Pero, por ejemplo, la pacificación del tráfico ha permitido que, mientras que desde 2011 a 2015 en la ciudad de Alcoy se producían al año entre 150 y 160 accidentes con resultados de lesiones para los ciudadanos, hemos conseguido con esas medidas de zonas de 30, de zonas de 20, de ir reduciendo las velocidades en la ciudad, que ahora estemos por debajo de los 50 accidentes con resultado de lesiones. Eso significa que cada año son 100 los ciudadanos de Alcoy que antes sufrían algún accidente y ahora ya no. Esos son beneficios directos que estas políticas que estamos impulsando permiten. Ahora, con los fondos y con el plan de creación de zonas de bajas emisiones, pues vamos a seguir apostando por esa recuperación de espacios públicos, por mejorar la accesibilidad de la ciudad, de reducir el vehículo en la ciudad y, por tanto, también la contaminación. Hemos creado también rutas saludables dentro de la ciudad, que ahora con la plataforma Smart de Ciudad que estamos implantando y con la distribución de sensórica nos va a permitir diseñar en tiempo real rutas que, por ejemplo, que aquellas personas que tienen problemas de alergias, que se puedan detectar las sustancias que pueden provocar alergias y diseñar rutas que sean con menos cantidad de alérgenos y, por tanto, que le afecte menos, sobre todo en momentos como la primavera. Alcoy es una ciudad rodeada de parques naturales y, por lo tanto, la primavera es un momento en el que la ciudad
está preciosa, pero también puede generar ese tipo de problemas, o rutas biosaludables, o rutas con menos contaminación acústica, o rutas accesibles para garantizar que todos puedan pasear y disfrutar la ciudad. También estamos trabajando en la renaturalización de la ciudad, creando, por ejemplo, corredores verdes que nos conecten la ciudad con los parques naturales. Alcoy es una ciudad con 2 parques naturales, tenemos más del 80% del territorio municipal protegido, y vamos creando esas rutas que nos permiten conectar de una forma fácil y cómoda con los diferentes parques naturales. También creando equipamientos y espacios que permitan esa vida saludable, como los carriles bicis. Hemos conectado la ciudad con todos los polígonos industriales a través de carriles bicis para que los trabajadores y trabajadoras puedan desplazarse a su centro de trabajo con otros sistemas de movilidad mucho más sostenibles. Estamos conectando todos los centros educativos a través de carril bici también, para que nuestras alumnas y nuestros alumnos puedan desplazarse a los centros de una forma segura a través de los carriles bici. Estamos diseñando un ecoboulevard que va a conectar 4 barrios de la ciudad y que pasa por delante de 6 centros educativos, que va a permitir también esa nueva movilidad mucho más sostenible y además mucho más segura. Algo que estamos haciendo todos los ayuntamientos y que es también muy importante, por lo que se habla también del envejecimiento activo, ¿no? Como son los huertos urbanos, que sobre todo los usuarios, la mayoría son mayores de 65 años y que les permiten esa actividad, ¿no? Y también que son grandes espacios de convivencia donde se aprende unos de otros, de las diferentes técnicas, y tú que has plantado y cómo cuidas eso y cómo te salen esos tomates tan ricos, además de tener una fuente de alimentación ecológica que se introduce en los hogares, no solo de aquellos que los cultivan, sino también de todas las familias. Algo también muy importante, que es el comercio de proximidad. En Alcoy no hay ningún centro comercial en el extrarradio de la ciudad. El centro comercial está dentro del casco urbano, prácticamente en el centro neurálgico de la ciudad, y eso, además, potenciando con las políticas del ayuntamiento ese comercio de proximidad, evitamos lo que pasa en muchas ciudades, de que cuando la gente va a comprar, coge el vehículo, se desplaza, lo deja en el parking, baja del coche, entra a la tienda. Sin embargo, en el comercio de proximidad, además de que es un elemento indispensable para la vida de las ciudades, para el dinamismo de las ciudades, hace también que la gente pasee, que camine y, por lo tanto, que haga ese ejercicio que de otra manera no va a hacer, ¿no? Al final, yo creo que todas las políticas que afectan a la salud son políticas transversales. Todas las acciones que estamos impulsando tienen un impacto directo en la salud de la ciudadanía, y afortunadamente Alcoy y yo creo que todos los alcaldes, todos los concejales, todas las ciudades estamos trabajando y estamos pensando en qué hacer para activar a la ciudadanía, para inculcar esos valores de una vida saludable, y gracias, como decía, pues a estos fondos de recuperación y a la confianza del Gobierno de España en los ayuntamientos, vamos a poderlo impulsar y transformar de una forma muy rápida todas las ciudades para adaptarlas a esa nueva realidad que estamos viviendo. Muchas gracias. Pues gracias, Toni. Tenemos ahí unos minutos que me gustaría aprovechar, y voy a pedir la colaboración también de la mesa para que los podamos aprovechar al máximo. Se han hablado de muchas cosas. Voy a tratar de hacer una ronda de preguntas con algunas de las temáticas que han salido y algunas de las temáticas que tienen que ver con las intervenciones. Empezamos por Eduardo. Eduardo, nos has contado el informe, nos has contado también tu perspectiva, el horizonte que tenemos y los siguientes retos. A mí me gustaría preguntarte por un tema, ¿no?, que tiene que ver con, en los últimos tiempos todo suena a datos, todo tiene que ver con los datos. Hay muchos datos, ese informe que has presentado contiene muchos datos, y me gustaría que nos explicases cómo se pasa o cuáles son los principales retos desde ONU Habitat relacionados con ciudades, pandemia, relacionados con dos cosas: los datos
y pasar a la acción con esos datos. ¿Cuáles son los principales retos que encuentras desde ONU Habitat? Y el reto también es que tenemos 3 minutos para contarlo. Sí, gracias. Los datos tienen que ayudarnos a construir una narrativa de una respuesta de política y tienen que sustentarla. Y a mí me gustaría retomar algunas de las cosas primero que dijo la secretaria, el ministro también, el concejal y el alcalde, y entrelazarlos. Los datos nos dicen algo interesante. Reconstruimos mapas de vulnerabilidad en la ciudad y nos encontramos que hay 3 grandes predictores de dónde y cómo se pudo haber infectado la gente. Y entonces, ¿qué tipo de respuestas podrían instrumentarse? Y cuando el ministro Jonathan habla de la vivienda, es sin duda, nos encontramos entonces y lo llamamos la reconstrucción de mapas espaciales de vulnerabilidad a la pandemia. Y entonces, uno tiene que ver con el lugar de habitación y los entornos, tal como los describió el ministro. Pero el segundo, el concejal lo habló, tiene que ver con la movilidad. La movilidad se convirtió en un predictor muy grande de infección. Ahora, es muy difícil saberlo, pero lo que hicimos fue comparar. Entonces, estamos hablando de datos reales. Como hablamos de infecciones, gente que se infectó de influenza tomando transporte público y seropositividad entre los que tomaban horas pico y no tomaban, y comparativas con lo que estaba pasando ahora, y acercamientos estadísticos muy serios. Llegamos a concluir que estos 2, más un tercero, que era un tipo de trabajo desprotegido, los 3 podrían alcanzar hasta el 92% de las posibilidades de contagio. Entonces, tu pregunta es muy buena porque si sabemos que el espacio, la movilidad y el trabajo son los vectores de transmisión, tenemos que actuar en ellos. Y entonces nos dimos a una tarea muy importante desde una perspectiva de política. En lugar de cerrar la ciudad toda, y el libro que escribió el ministro con nuestro colega Elkin, que es muy disruptivo social y económicamente hablando, anímicamente, ¿por qué no pensar que entonces, si entendemos estas amenazas y las construimos en mapas sociales, podríamos cerrar parcialmente la ciudad, cerrar partes donde la vivienda o los entornos o la movilidad o el trabajo son la amenaza principal y mantener otras partes abiertas? Y entonces, el tipo de respuesta que te quiero decir es que los datos sí nos ayudan a construir esta nueva visión de política, y entonces conectada a lo que dijo la secretaria, que en los años 60 hubo una declaración que se llamó de Helsinki, que tenía mucho que ver con el uso de la ética y la medicina, pero había un apartado que decía, toda política tiene que ser una política de salud. Y lo olvidamos. Y entonces tiene que ver con lo que tú decías de cada ministro, tiene que ser un ministro de salud. Pero cada política tiene que serlo, y estaba desde la declaración de Helsinki. Y entonces, ¿cómo hacemos hoy día para reconstruir en la política pública desde el espacio? Lo que dijo el alcalde, por ejemplo, en el fondo las propuestas que ellos están haciendo, a mí me parece que es como una nueva visión de una pedagogía social del caminar, del moverse, del transportarse, en donde sí tenemos que aprender a partir de los datos a reconstruir esta noción de salud a partir de lo social y los determinantes que tú hablabas sociales. Entonces yo digo que por ahí irían muchas de las respuestas que estamos instrumentando. Silvia, una reflexión también sobre tu intervención y relacionado también con algunas de las cuestiones que han ido surgiendo en la mesa, ¿no? Me gustaría saber, desde tu perspectiva, desde este ministerio, desde vuestro trabajo, desde vuestro día a día, cómo se puede seguir contribuyendo o cómo se puede contribuir más si cabe, desde el sector salud, a que los municipios, a que la vida de las personas, por lo tanto, sea más saludable. Yo creo que todos los que me han precedido en la palabra han dado las claves, ¿no? Yo creo que el diagnóstico está hecho, como decíamos antes, los mismos factores que identificaba Eduardo, que de alguna forma han favorecido la expansión en determinados ámbitos de la COVID-19, son los que determinan el resto de nuestra salud, ¿no? Las enfermedades crónicas, etcétera. Y es ahí donde hay que insistir. Hay varios proyectos claves, algunos puestos en marcha que considero que van a tener un impacto positivo,
Como saben, durante los meses de junio y julio tuvimos en exposición pública un plan de salud y medio ambiente que se ha trabajado conjuntamente con el Ministerio de Transición Ecológica y que puede ser una herramienta fundamental a la hora de abordar y de perseguir ese objetivo de conseguir entornos más saludables. Y ahí hablamos de la calidad del agua, del aire, del reto del cambio climático, etcétera, etcétera. Y luego otra de las apuestas fundamentales es el de la red de ciudades saludables. Son más de 200 en toda España. Lo que pasa es que coincide el mayor tamaño, por lo cual engloban al 40% de la población de este país. Desde el Ministerio se ha venido colaborando mediante convenios y este año además se verá reforzado, no solo este año, sino durante los próximos 3 años a partir de fondos precisamente del plan de recuperación, concretamente 17 millones de euros que en nuestro caso se articularán a través de la FEM. Y si me permite, moderador, aunque no era mi pregunta, pero hablábamos al viceconsejero, el alcalde, de la necesidad de la cogobernanza, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones tan claves como esta. Sí que querría agradecer durante un par de minutos el papel que la Federación Española de Municipios ha jugado. Nuestro principal órgano de cogobernanza en el sector salud, como todos saben, es el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde está representado Gobierno central y comunidades autónomas, pero durante los últimos meses nos ha acompañado también la FEM. Se daba cuenta de toda la evolución de la pandemia, de las decisiones que se tomaban y este aspecto que se ha resaltado poco, creo que ha sido clave para ayudarnos a trasladar un mensaje unívoco a toda la población, porque eso nos permitía llegar también a los alcaldes y a las alcaldesas. Y este mensaje fue muy importante para que la población entendiera las medidas de salud pública que se estaban poniendo en marcha y este mensaje ha sido absolutamente fundamental para que España pueda encabezar a día de hoy la campaña de vacunación frente a la COVID-19 en todos los países de la OCDE. Eso y el trabajo de los ayuntamientos. Tenemos unos datos de cobertura vacunal, como saben, ya superado con creces el hito de aquel 70% de la población total. Ayer estaba un 77,6% población total vacunada. Si tenemos en cuenta a quienes se pueden vacunar, los mayores de 12 años, ya subimos a un 87%. Y todo esto que en la prensa internacional se ha calificado del milagro español tiene muy poco de milagro, o por lo menos se trata de un milagro muy trabajado. Un medio de comunicación digital alemán había comparado la campaña de vacunación de este país con el funcionamiento de un reloj suizo, en cuanto al perfecto engranaje de muchísimas piezas de distinto tamaño y muy variada. Y dentro de esas piezas, donde siempre reconocemos como absolutamente fundamental la labor de los profesionales de nuestro Sistema Nacional de Salud, de las compañías farmacéuticas, de las empresas de logística, con muy poca frecuencia se señala el papel que han jugado los ayuntamientos y los municipios en todos los sentidos, desde lanzar un mensaje muy claro de que la vacuna era donde teníamos la esperanza de escapar de esta crisis sanitaria y también a todos los niveles, cediendo espacios para los puntos de vacunación, colaborando con personal, policía local, voluntarios de protección civil, etcétera. Por lo cual, el éxito de la campaña de vacunación en este país, sin ninguna duda, también se debe al compromiso de lo local. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias, secretaria de Estado, también por hacer referencia a esas 7.412 entidades que representa la Federación Española de Municipios y Provincias y que son las entidades donde suceden las cosas y donde viven las personas. Jonathan, ministro, es usted ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. Esta mesa habla de territorio, ciudad y salud. Y recientemente hay una obra suya sobre políticas de vivienda y desarrollo urbano en América Latina. Nos gustaría saber, en 2 minutos, cuáles son los principales retos desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la agenda urbana y de las políticas de vivienda en América Latina.
Muchas gracias, Fernando. Para circunscribirme a los 2 minutos, recogiendo en parte algunos de los elementos que señalé anteriormente, para mí el reto más importante en lo urbano, en América Latina y en el mundo, es el crecimiento de los barrios de origen informal. Cuando digo en el mundo es que aquí en Europa era hace 15 años el 2-3%, hoy vamos por el 6%. Por supuesto que en América Latina es mucho más preocupante, es el 35%, en Colombia es el 28%, pero en el mundo están creciendo los asentamientos informales. Que crezcan los asentamientos informales significa que crezca la población en riesgo, que crezca la población sin una conexión correcta de bienes públicos, de servicios públicos, que sea mucho más difícil que esa equidad llegue a través de los instrumentos convencionales de intervención de política a los más vulnerables. Entonces, casi que una doble exclusión. Ahí hay población con altos niveles de vulnerabilidad que está alejada de las redes y las conexiones a través de las cuales los estados los pueden ayudar. Para mí ese es el reto más grande de todos. Reto número 2, también hacía referencia a él, en los mejoramientos de vivienda. Hay que seguir construyendo casas. Colombia es el país de América donde más se están construyendo casas, increíble, pues per cápita naturalmente, pero incluso en niveles más que Brasil, siendo Brasil 5 veces nuestra economía, si no el primero será el segundo, y si no el segundo estará entre los 5 o 10 países del mundo donde más se comercializan viviendas. Eso es importante, eso es muy valioso, pero no es suficiente, hay que seguir avanzando en los temas cualitativos. Y el tercero de los retos en lo urbano, cierro con esto, es el ordenamiento territorial. Es impresionante lo difícil que ha sido, ahora que los escucho hablando de la ejecución multinivel de la política. Yo creo que el COVID fue una lección de cómo se pueden coordinar en casos además críticos y con poco tiempo, gobiernos nacionales con gobiernos subnacionales. Sin embargo, en nuestra región, en América Latina, tenemos unos retos muy grandes respecto a la actualización de los planes de ordenamiento territorial de nuestras principales ciudades. En todos, y aunque la agenda urbana, la nueva agenda urbana nos puso una sombrilla y en cierta medida fue un faro sobre cómo debemos avanzar, lo cierto es que quitando Chile, en los 6, 7 principales países de Colombia, más del 50% de los municipios que no son capitales tienen desactualizados sus planes de ordenamiento territorial. Entonces la dificultad sobre cuál es el suelo donde se puede construir, sobre cuáles son además los espacios de reservas ecológicas, el nivel de incertidumbre jurídica incluso sobre el sector edificador es muy grande. Entonces, en resumen, yo diría que son fundamentalmente esos tres, cómo controlar cómo a través de los instrumentos de control urbano se puede frenar esa proliferación de barrios de origen informal y cómo se empiezan a tratar los que ya existen sin crear el incentivo perverso, por ejemplo, de la titulación masiva, que es, puedes invadir un terreno y te ganaste un título y te ganaste una vivienda. Entonces, ¿cómo haces para normalizar los que ya están sin mandar un mensaje contrario a la sociedad? Segundo, cómo mejoramos más casas, no solamente construir unas, sino mejorar las que ya existen. Y lo tercero, cómo hacemos para que de aquí al 2030 podamos invertir la matriz de tener un 30% de América Latina con sus planes de ordenamiento territorial ya afincados y el 70% no, y voltear eso a 70-30 de aquí a los próximos 8 o 9 años. Punto de vista se ha hablado de cogobernanza, se ha hablado también, creo que hay un coste de oportunidad cuando no se hacen cosas o no se toman determinadas decisiones. Tú has hablado mucho de esa colaboración, de esas sinergias. ¿Cuáles son los principales retos desde el punto de vista territorial, regional, que tenemos ahora por delante para generar esas sinergias y hacer más cosas juntos? Sí, efectivamente, yo creo que se está trabajando en el buen camino. Es decir, al final hay vicios del pasado que hay que ir cambiándolos, ¿no? Y ese criterio de competencias estancas e institucionales hay que acabar con ellas, ¿no? Porque es verdad que están los famosos PERTE, por ejemplo, que los proyectos europeos han puesto en valor, ¿no? Que son los proyectos estratégicos. Son proyectos que afectan a muchas áreas, no solamente a un área concreta. Es decir, yo estoy en gestión del ordenamiento territorial, de la planificación, y estoy ahora en una mesa de salud, ¿no? Quiero decir, eso que es así, tenemos que ser capaces de implementarlo en la realidad, ¿no? En el día a día. Y yo voy a poner un ejemplo
que lo estamos viviendo nosotros como gobierno, ¿no? Como he dicho, una de las estrategias de nuestro gobierno está siendo la regeneración urbana en barrios vulnerables. Hay tres actores fundamentales en este proceso. 1/4 del Gobierno de España con los fondos europeos nos ayudará desde el punto de vista de recursos y desde el punto de vista de identificación de los entornos sobre los que actuar, pero en la realidad del funcionamiento del Gobierno, que es un primer estadio, que es una relación institucional de Gobierno con ayuntamientos, que es fundamental. Es decir, hay que ponerse de acuerdo en qué entorno actúas. Nosotros funcionamos con indicadores de vulnerabilidad, con entornos censales que a veces no delimitan específicamente el barrio, y el ayuntamiento te ayuda a delimitar bien el espacio, y por tanto el ayuntamiento luego coge un papel fundamental para actuar con el tercer actor, que es las personas que viven en ese entorno, porque esas personas también tienen que asumir parte de responsabilidad. Es decir, vamos a mejorar su barrio, se van a mejorar sus viviendas, pero estamos actuando en entornos públicos y en entornos privados. Y, por tanto, también esas personas tienen cierta responsabilidad para que el proyecto salga adelante. Y estamos en una colaboración político-social, ¿no? Y en ese sentido, a veces es complicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de entornos vulnerables, de personas vulnerables, con lo cual llegamos a la conclusión, y así lo dicen los datos, es que están personas con dificultades económicas mayores y, por tanto, afrontar, por mucho que financie subvenciones, la actuación en su fachada o en su accesibilidad, pues hay familias que no tienen recursos y, por tanto, tenemos que establecer vías de financiación para evitar que eso sea un obstáculo y, por tanto, situaciones particulares no bloqueen lo que es la actuación general. Y, por tanto, aparte de la subvención, se trabajan vías de financiación que permitan que aquellas personas que no tienen recursos encuentren financiación que igual incluso los bancos no le pueden dar, pero a través de la labor pública que hacemos nosotros puedan conseguir esa financiación. Por tanto, estoy hablando de un proyecto que en este caso trabaja una gobernanza multilateral también y multinivel, ayuntamiento-gobierno, ayuntamiento-ciudadanos, ¿no? Y, por tanto, creo que es un ejemplo claro de que si no existiera esa complicidad entre las partes, el proyecto no va a salir, ¿no? Y creo que es un ejemplo que se puede aplicar a muchas políticas, ¿no? Y, por tanto, ese es el valor que tenemos que poner sobre la mesa. Creo que la pandemia nos ha enseñado a colaborar, nos ha enseñado a que lo importante es resolver el problema, no quien lo resuelve, y por tanto, bueno, pues pongo en valor ese avance que hemos tenido y sobre el que tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Toni, por terminar, desde la perspectiva de territorio, ciudad y salud, 3 retos y 3 oportunidades que desde el punto de vista de una entidad local, de una comarca, observes y tengas por delante. Bueno, el reto es claro, ¿no? En ese proceso de transformación que estamos las ciudades, ser capaces de hacerlo primero consiguiendo esa alianza con la propia ciudadanía, porque son cambios culturales, son muchos cambios disruptivos que muchas veces encontramos también reticencias por parte de algunos ciudadanos a esa nueva forma de entender las ciudades a las que estamos inmersos, ¿no? Y ahí hay que hacer un trabajo también pedagógico y buscando esas alianzas para poderlo impulsar. Luego, lo que se ha comentado, esa cogobernanza, esa alianza con la comunidad autónoma, con el Estado, que la verdad, yo que llevo ya 10 años como alcalde y en muchas ocasiones me he encontrado solo a la hora de impulsar muchas de las políticas que creía necesarias para mi ciudad. Nunca se había apoyado tanto al municipalismo como se está apoyando en estos momentos, tanto por el Gobierno de España como, en mi caso, que vengo de la Comunidad Valenciana, por parte del Gobierno valenciano. Y eso es fundamental para garantizar el éxito, ¿no? Y es cierto que ahora vamos a tener las herramientas, vamos a tener los recursos, tenemos la estrategia, sabemos lo que queremos hacer. Solo nos faltaría mejorar algunos instrumentos que sí que es necesario, y yo creo que en todos los foros de estas jornadas los alcaldes han comentado lo mismo, no voy a ser yo menos. Si además de tener la estrategia, tener los recursos, tener el apoyo del resto de gobiernos, tanto autonómico como estatal, tuviéramos una ley de contratos en condiciones, pues yo creo que sería ya ese reloj suizo que debemos de hacer que funcione tan bien, si somos capaces de llevar a cabo esos objetivos tan ambiciosos que tenemos.
Muy bien, muchas gracias. Hay un libro que está escrito por dos investigadores, dos profesores del MIT, uno es del MIT y otro es de Harvard. El libro, traducido al español más o menos, el título es un título muy sugerente, es ¿por qué fracasan las naciones? ¿Por qué fracasan los países? Es de Robinson y de Acemoglu, los autores. Y después de hacer un análisis y un recorrido por muchos países que incluso son vecinos, analizan por qué hay un país que, siendo vecino de otro, uno está en una posición excelente desde el punto de vista de los datos económicos, macroeconómicos, microeconómicos, de creación de empresas o instituciones, ¿no? Y otro está casi en las antípodas de ese país desde el punto de vista de los datos. Después de hacer un recorrido y un análisis muy pormenorizado, los dos investigadores concluyen que todo tiene que ver con la calidad de las instituciones, con la calidad institucional. Y esas instituciones, o esa calidad institucional, los dos autores concluyen que existen dos tipos: instituciones extractivas e instituciones inclusivas, que tienen que ver con todos o que tienen en cuenta a todos. En el Grupo Social 11 hablamos de no dejar a nadie atrás desde hace mucho tiempo. Yo creo que es un elemento que tiene que ver, que es común a la vida de las personas. Hoy aquí en esta mesa se ha hablado de personas, se ha hablado muchas veces de personas. Si apareciesen los tags, las etiquetas de esta mesa, personas ha aparecido muchas veces. Y me gustaría quedarme con eso, con la importancia de las instituciones, con la importancia de la calidad institucional y con la importancia de la vida de las personas y de las familias. Parafraseando a algunos de los intervinientes de esta mesa y por concluir, se ha hablado de hacer más cosas, de hacer mejor más cosas desde el punto de vista de la eficiencia, de la excelencia, de la colaboración. Se ha hablado de pasar a la acción y de dar soluciones a los retos que ha comentado Eduardo en ese informe también desde ONU Habitat. Eduardo ha utilizado una expresión que a mí me ha encantado, que es disrupción anímica. Yo creo que necesitamos todos una disrupción anímica también, no solo desde el punto de vista de la innovación, sino también desde el ánimo. Y se ha mencionado también algo que a mí me ha encantado, y es que toda política tiene que ver con la salud y tiene que ver con las personas, con la vida de las personas, con el día a día. Se ha hablado de alianzas, se ha hablado de cogobernanza. Creo que se han planteado muchos retos para los próximos años, para la próxima agenda que tenemos, agenda presente y de futuro. Y creo que en este foro urbano y en esta mesa en concreto que tiene que ver con territorio, con salud, con ciudades, se ha hablado también, me quedo con una de las frases también de Miguel, creo que uno de los aprendizajes también durante estos meses que hemos vivido ha sido la importancia de dar solución a lo importante, o la importancia de diferenciar lo importante de lo urgente. Importa la solución del problema y no importa tanto de dónde venga o quién sea el autor final de la solución, sino que lo importante es la solución de los problemas de las personas y de nuestro día a día. Gracias a los ponentes, gracias a esta mesa, gracias a quienes lo han hecho posible y gracias a todos ustedes. Muchas gracias.